Hola, en el marco de Argos, una organización sanadora, les damos la bienvenida a esta serie de video podcasts donde declaramos que nuestra luz verde es además sanadora. Nos inspira a crear un espacio de empatía, salud y bienestar que impulsa la excelencia y el crecimiento sostenible. Junto con varios líderes de Argos, descubriremos cómo las organizaciones pueden sanar sus relaciones para crear espacios de trabajo más humanos y conscientes. Acompáñanos en cada episodio para aprender, inspirarte y construir organizaciones que realmente sanan. Hoy le damos la bienvenida a Tomás Restrepo y Ana Milena Vázquez, movilizadora de conciencia organizacional, quien guiará la conversación. Hablaremos de la articulación entre el capitalismo consciente y Argos, una organización sanadora. Hola, hoy vamos a empezar una serie de conversaciones bastante interesantes en este camino tan nutrido de ser una organización sanadora. Y hoy me acompaña un líder y un ser humano que es bastante especial. Es un honor inmenso para mí estar conversando hoy contigo. Cuando preparamos un poco como los momentos de esta conversación, yo decía que ojalá pueda ser una excelente compañera para un tejido conversacional que sea sentido, en el que podamos seguir nutriendo este camino tan maravilloso de ser una organización sanadora, en el que sé que tienes convicciones absolutamente profundas. Eres un líder que ha vivido la experiencia con las curvas, los abismos, los desafíos, pero también los hermosos paisajes que tiene ese ejercicio de liderar y de estar en el entorno organizacional con su dinámica, con sus retos, con sus apuestas y sus renuncias. Así que estoy muy contenta de estar hoy contigo. Ana, muchas gracias. Un placer para mí esta oportunidad. Me fascina poderles compartir mis percepciones, mis convicciones de lo que es una organización sanadora, que creo que es efectivamente un concepto muy relevante en este momento de la humanidad, viendo ese rol de lo que pueden llegar a ser las compañías. Más allá que esa generación de valor económico, tenemos un rol más amplio. Absolutamente, y desde el momento cero abriste la puerta a este camino que inició precisamente desde esas convicciones profundas, y también porque sé que tú te nutres de manera muy rigurosa y muy fehaciente. Tienes un apetito intelectual sensible y curioso por los modelos, por las fuerzas emergentes, por lo que va pasando en el mundo, por también las formas de liderar, modelos de desarrollo económico como capitalismo consciente, o también esa danza tan interesante entre organización sanadora, excelencia y productividad. Y yo quisiera hacerte una pregunta para que exploremos un poquito y bucees como al interior de ese ser humano que es líder. Sabemos que como ser humano y como líder te habitan unas convicciones muy profundas, entre ellas el legado que tu padre dejó en tu camino existencial. Cuéntanos un poquito de esas convicciones ahora en este camino de ser una organización sanadora. Ana, pues sí, una pregunta muy que me toca el corazón. Efectivamente, pues yo sé que todos tenemos relaciones diferentes con nuestros padres, pero la mía fue una relación espectacular con mi papá. Él tuvo unas posiciones muy importantes en compañías muy relevantes, y era un líder que todos lo miraban pues desde esa visión jerárquica de las empresas viejas, ¿cierto? El doctor fulano, ¿cierto? Y era como otra época pues muy diferente, pero a través de esa cercanía que tuve con mi padre, pude ver como a lo largo de toda la etapa profesional que me tocó, cómo él siempre que llegaba de un viaje, contaba alguna anécdota, alguna cosa, siempre hablaba de un ser humano, siempre ser humano con nombre y apellido, con una historia de vida, unas anécdotas siempre pues súper chistosas. Mi papá era una persona con un sentido del humor espectacular, pero realmente él contaba, en esas correrías que se daban pues por todo el país y pasaban pues por todas las sucursales de la empresa en la que él trabajaba. Llegaba contando que fulanito de tal le pasó esto, pues una anécdota chistosa, que tal cosa, y siempre era como un mundo de personas. Entonces uno en mi padre, pues que era un ejecutivo,
lo que menos oía hablar era realmente pues no sé, de los ingresos, de la vida, obviamente, pues, digo en la casa, ¿cierto? Y en la vida personal. Él decía que uno no debería hablar tanto de plata como en sociedad y en la mesa y así, pero sí hablaba mucho del trabajo. Y lo que hablaba del trabajo era una visión como pues, profundamente humana, y así lo recuerdan. Entonces, cada que me encuentro con gente que vivió esa vida, esa etapa pues, profesional de mi papá, me cuentan un montón de anécdotas que yo no sabía, y me cuentan cómo era él como persona, y siempre, pues, no sé, en cualquier conferencia, convención, congreso, reunión, junta directiva, lo que fuera, siempre hablaban de un ser humano profundamente humano, y él también tenía esa visión pues, humana de todas las personas con las que interactuaba. Entonces, con él aprendí una cosa que me parece muy importante, o de él aprendí una cosa que me ha parecido a mí siempre muy importante en el trabajo, y es el sentido de la confianza, ¿sabes? Él construía, nuevamente, estamos hablando de un mundo muy diferente, no había esa abundancia profesional de talento que hay hoy en día, pues, de gente formada en tantas especialidades, etcétera. Entonces uno, básicamente, lo que él me enseñó era que uno se rodeaba de personas en las que genuinamente podía confiar en que iban jalando para el mismo lado, que se iban a complementar absolutamente en la toma de decisiones, y que iban como a desarrollar ese concepto de organización que ellos querían en ese momento. De ahí, pues, le tocó vivir, pues, una cosa, pues, toda la historia de responsabilidad social, que era como un concepto en su época. Después entra la palabra sostenibilidad, y entonces en los últimos años de su carrera sale muchas de las conferencias que él daba, que era pues todo pues a título pues ad honorem, ¿cierto? Y en el turno pues de la noche, de alguna forma, eran alrededor no de cómo se vende un seguro, cómo se hace que una compañía de seguros o un conglomerado pues financiero sea más o menos eficiente. No, eso nunca era, ese no era el conocimiento que él le quería compartir a la sociedad, era realmente el conocimiento alrededor de cómo esas compañías profundamente humanas, como él era, tenían ese rol más allá que hacer el negocio y generar el dinero y el valor. Era esa manera de perdurar e impactar de mucho más largo plazo a la sociedad. Increíble y muy maravilloso lo que nos estás contando en este momento, porque se generan comprensiones muy profundas sobre por qué tus convicciones en relación a este camino de ser una organización sanadora y que Argos evolucione su ruta de bienestar. Hay un legado que ha nutrido mucho tu perspectiva y tu mirada, y tu sensibilidad también en relación con el tema. Y precisamente este camino de organización sanadora es recordar, yo digo recordar, que somos seres humanos inmensos, pero también complejos, los que habitamos los entornos organizacionales, y que es un camino que permite que todos podamos florecer, siendo productivos, siendo excelentes, pero también de alguna manera desplegando ese potencial tan intenso que tenemos por dentro. Organización sanadora es algo que es entre humanos, entonces qué valioso lo que nos estás contando en este momento. Si tú le pudieras contar a las personas, a los integrantes, a esos seres humanos integrantes de Argos, pero también a todos nuestros grupos de interés, todos los actores de relación, ¿qué es para Tomás ser una organización sanadora? Las compañías que perduran en el tiempo, si te pones a ver, son compañías que están solucionando una necesidad de fondo de la sociedad. Algunas, no siempre, digamos, el producto es el producto ideal, ¿cierto? Uno me pone a ver, no voy a hablar de otras industrias pues para no criticar, pero hay industrias que uno dice, el producto, pues, no sé, el valor nutricional que tiene eso, o la contaminación que genera, o alguna cosa, ¿cierto? Uno dice, no es como el producto ideal, pero si lo compran es porque finalmente está solucionándole alguna necesidad genuina a la sociedad. Entonces, pues ya lo que nos corresponde a nosotros, que vamos diseñando y llevando estas organizaciones a evolucionar hacia futuro, es de alguna manera encontrar como ese
match entre lo que necesita la sociedad y eso que necesita la sociedad, por eso se llama sanadora, es un dolor que tiene la sociedad. La sociedad tiene muchos dolores y esos dolores, como tú los decías, van mutando en el tiempo, por eso es que es en presente continuo que se conjuga esto. Entonces, encontrar cuáles son esos dolores que tiene la sociedad que yo con mis productos, con mis servicios, con mis capacidades de compañía, soy capaz de solucionar. Entonces, en la medida en que yo configure la oferta de valor, la cultura organizacional de mi compañía, la forma como me relaciono con mi entorno, de una manera que esté ayudando a solucionar ese dolor, a quitar ese dolor de la sociedad, pues tengo una organización sanadora. Esa organización sanadora es una organización sanadora que arranca desde lo más fundacional que es que tiene una compañía, que son sus empleados y su cultura. Tiene que empezar desde ahí. Entonces, cuando tú ves, digamos, un dolor que tiene y siempre lo ha tenido, y yo creo que siempre en alguna medida lo tendrá la compañía, la sociedad, es el hecho de cómo obtiene cada ser humano su subsistencia, ¿cierto? Cómo logramos vivir de una forma digna y tener pues unos ingresos y ir solucionando nuestras necesidades, como en la pirámide de Maslow, de alguna forma, cómo cada uno de los componentes de la sociedad va evolucionando en esa pirámide. Entonces, esa es una primera necesidad básica que tiene un dolor básico, digamos, que siempre tendrá la sociedad. Entonces, la manera como nosotros acojamos a nuestros empleados, cómo nos aseguremos que este sea un espacio seguro desde la seguridad literal, ¿cierto? De seguridad de salud ocupacional, etcétera, pero también seguro desde lo psicológico, seguro desde que sea un espacio en el que yo pueda crecer, que me den herramientas para crecer, que respeten las diferencias de lo que soy yo con respecto a los demás, un espacio diverso, etcétera. O sea, en la medida en que desde ese núcleo arranquemos permitiéndole a las personas estar en ese lugar que nos va sanando, pues también como seres humanos que vamos a trabajar. Todos, en todos los niveles de la organización, nos levantamos todos los días y todos los días vamos a trabajar y nos pagan la quincena ¿cierto? Y nuestra vida va creciendo alrededor de esto que somos como profesionales o como personas pues que vamos como empleados pues de una compañía. Entonces, esa compañía, esa empresa sanadora arranca desde ahí, arranca desde el cuidado que tenemos de las personas y va creciendo en cada uno, digamos, de los círculos concéntricos que va teniendo la empresa a partir del empleado, ¿cierto? Entonces vamos llegando al proveedor, vamos llegando al cliente, cómo nos relacionamos con él, vamos llegando a la sociedad ya como un todo, a las comunidades que nos rodean, a las instituciones que nos gobiernan y nos regulan, etcétera, etcétera. Entonces es como, yo tengo como una visión como te digo, como de círculos concéntricos en donde está el empleado adentro. Si el empleado está a gusto, si el empleado está pudiendo realizarse y crecer y ser sí mismo con sus particularidades, se empiezan a nutrir esos otros círculos y le vamos a llegar a cada uno de esos círculos concéntricos con una propuesta de valor súper poderosa que lo que van a decir es, hombre, yo tengo es como esa imagen como de que nota que cuando un cliente nuestro abre un saco de cemento, como que ese airecito que sale de ese saco es como una cosa como una fuerza muy profunda que me dice, hicimos todo lo mejor posible para que ese cemento que usted tiene aquí y con el que va a construir un montón de bienestar, porque va a ser una escuela, un hospital, una vivienda, etcétera, ¿cierto? Una carretera. Maravilloso esa analogía que haces, porque además parte de la declaración que en un ratico la vamos a leer para hacerte una pregunta en relación con ella, es que ahora nuestra luz verde, símbolo de tantas cosas, honrando el camino recorrido, es también sanadora. Entonces me llevaste a imaginarme como a ese cliente o a ese grupo de interés sintiendo y percibiendo algo más allá del cemento. Interesante. Y también digamos que pones la conversación en un nivel bastante interesante en términos de estas posibilidades de ser organización sanadora. De alguna manera ponen a los negocios a ser una fuerza transformadora del bien haciendo lo correcto para los integrantes y para todos los grupos de interés. Y eso es bastante especial. Cuando estábamos en el camino de construcción, que tú nos acompañaste en algunas sesiones de trabajo y conversábamos y tejimos muchas cosas, decíamos que cuando las organizaciones le abrían la puerta a esta posibilidad de tejer un proceso hacia ser organización sanadora,
Lo más importante era reconocer el territorio fértil para sembrar, porque esta es una organización que además en su trayectoria y en sus años ha tenido unas evoluciones que han sido muy interesantes, desde el liderazgo, el de negocio, desde la oferta de valor, desde la sostenibilidad. Pero también conversábamos qué tan importante era reconocer esos errores maestros, esos, los llamamos en ese momento puntos ciegos, o esos temas que también tenemos que acogerlos y hacernos cargo de ellos. Si yo te pregunto a ti de ese territorio fértil que honramos para construir esto, ¿qué quisieras tú exaltar de ese territorio fértil que habita en Argos? Ana, mira, hay una cosa muy importante que son desde los valores fundacionales de esta compañía. En 1934 se encuentra uno con un mundo que estaba pues bastante revolucionado, ¿cierto? Estamos hablando de la crisis de los 30. El optimismo estaba por el piso en todas partes, y nosotros aquí que estamos en Colombia pues como tan cerca de la esfera pues americana desde esa época, obviamente, pues seguramente esto no era ninguna lecho de rosas pues como para imaginarse pues una historia de emprendimiento como lo que llegó a ser. Entonces, primera cosa, nos encontramos con que un grupo amplio de personas deciden emprender. Entonces eran más de 100 accionistas que deciden emprender para montar una empresa que construyera, que fabricara cemento, que lo que estaba haciendo era sustituir importaciones, que era cemento que llegaba importado desde Inglaterra en canecas. Y con ese cemento estaba construyendo un país. Se estaban haciendo las carreteras, se estaban haciendo las presas, se estaban haciendo, como te digo, los hospitales, las viviendas, etc. Se estaba haciendo un país que tenía un montón de ganas de crecer y de desarrollarse. Y estas personas dicen, vamos a hacerlo aquí localmente, vamos a darle eficiencia a este país y vamos a darle de alguna forma confiabilidad en que tiene las herramientas para crecer y desarrollar todo su tejido económico y social. Entonces, estos fundadores tenían unos valores fundacionales porque venían ellos también, eran en su mayoría ingenieros de la Escuela de Minas, y hablaban de unos valores fundacionales que era trabajo y rectitud, que es el lema de la Escuela de Minas, que es una escuela pues basada en esas escuelas napoleónicas de ingenieros, ¿no? Sí, sí, sí. Esos ingenieros de esa época eran una cosa de locos, Sí. eran multifacéticos, eran artistas, poetas, bohemios, filósofos de todo, e ingenieros, ¿cierto? Sí. Entonces, eso arranca, ¿cierto? Siempre hay que tenerlo como en el radar, trabajo y rectitud, y ese compromiso pues, por el país, correr riesgos, innovadores y digamos, emprendedores en serie, porque montaban un montón de compañías cementeras en los siguientes 15 años en diferentes partes del país. Entonces, hay un valor fundacional ahí importante. Vamos viendo también que a lo largo del tiempo, esta compañía fue desarrollando cosas muy, muy, muy relevantes como esa relación absolutamente simbiótica que tiene con las comunidades, una relación de respeto. Y esa palabra respeto es una palabra que está embebida en todo lo que es nuestra cultura, ese respeto profundo, que el respeto parte de reconocerte, ¿cierto? Reconocer al otro por la riqueza y la validez que tiene desde su rol y desde su propia diferencia. Entonces, ¿por qué? Porque es que en la minería, que es donde arranca nuestro negocio, en la minería tú estás yendo a extraer un recurso por allá lejos, ¿cierto? En donde está la caliza, en donde está la arcilla, donde está el carbón, lo que fuera, y de alguna forma le vas a decir a esa comunidad, présteme, ¿cierto? Ese recurso, yo con él voy a hacer un producto de un valor agregado grande, pero yo dependo de alguna forma, o sea, ambos dependemos de esa colaboración que tengamos con esa comunidad donde era antes un potrero o alguna cosa y se vuelve de repente en una mina y una planta. Entonces, creo que viene de fondo como esa parte de ese respeto profundo. Entonces, yo creo que desde lo cultural, desde lo fundacional, desde digamos, lo instrumental, creo que había un terreno o hay un terreno absolutamente fértil que se sigue cultivando todos los días y abonando todos los días y que la organización sanadora es, yo creo que finalmente, al final, un concepto sombrilla que lo que hace es que reconoce lo que se ha hecho ahí y lo lleva, ojo, lleva eso que hacemos todos los días, lo lleva a sitios donde de pronto no lo estamos haciendo con esa intensidad.
¿Sí me entiendes? Claro. Entonces vamos un poquito más al proveedor, vamos un poquito más al cliente, vamos más al empleado, vamos, o sea, hagámoslo más de frente. Entonces, y más determinado, ¿cierto? Mucho más decidido. Entonces es básicamente como un terreno que está ahí y del cual nos podemos pegar muchísimo para irlo llevando a más partes. Sin lugar a dudas es un territorio fértil para seguir sembrando, y qué interesante es que todos quienes están viendo este video podcast de alguna manera con lo que tú estás contando, recordemos que aquí hay un espíritu fundacional absolutamente valioso y muy potente para el camino que estamos desarrollando en este momento. Yo te voy a leer la declaración de nuestra organización sanadora para ir terminando, y te quiero hacer una pregunta y nos podríamos quedar acá yo creo que toda la tarde porque la conversación está deliciosa, pero te la quiero leer para hacerte una pregunta. Además es una declaración que acá nos acompaña, está pues ya en muchos lugares, y es: nuestra luz verde es además sanadora y nos inspira a promover un espacio de empatía, salud y bienestar que impulsa la excelencia y nuestro crecimiento sostenible. Y es una declaración que nos invita, es un llamado, nos acoge, nos inspira, nos desafía. ¿Tú qué llamado le quieres hacer en este momento a los grupos de interés de Argos, obviamente a los integrantes y a todos en relación con esta declaración que ya es una realidad? Mira, Ana, para mí hay una palabra que está, pues, coincidencialmente, digamos, en todo el centro de la frase, que es la empatía. Esa palabra empatía a mí me parece que es de donde nace como el poder que tenemos cada uno de nosotros como integrantes de esta organización sanadora. Para mí, lo que más me gusta de la función que yo tengo, que mi función pues, es muy amplia, pues tengo muchas cosas a cargo, pero una de ellas es la de la gestión humana corporativa, ¿no? Y lo que más me gusta de esa función de la gestión humana es solucionarle dolores a las personas. Y a mí, pues, no sé, quizás pues por el nivel que tengo pues en la organización, me llegan normalmente como cosas que ya están como generando mucho dolor, mucha fricción y me piden citas, doctor, pues, o Tomás, lo que fuera, me puede dar un espacio. Claro, con todo gusto, ¿cómo no? Yo tengo pues mi política de absolutas puertas abiertas, y el que sea de cualquier parte pues de la organización, interna o externa, puede llegar. Y lo que me doy cuenta son, como volviendo a esa primera pregunta que me hiciste, que son seres humanos que por algún motivo algo les dejó de funcionar. Algo les dejó de funcionar en lo que están haciendo. Lo que hoy hacen era de pronto muy válido hace 3 años y coincidía perfectamente, pero hoy algo de eso no les está funcionando. Algo no les está funcionando. Entonces, mi llamado realmente es hombre, cuando nosotros caminemos por una fábrica, conversemos con nuestros colaboradores, veamos a nuestros colegas y sepamos y veamos, identifiquemos como algún dolor, algo está pasando, o porque bien nos lo dicen, o porque simplemente pues, es una persona que conocemos de mucho tiempo y no está normal. Realmente no lo dejemos pasar, no lo dejemos pasar, porque de pronto hasta tenemos nosotros una parte de la solución, y parte de la solución es muchas veces incluso es escuchar. Hombre, sí, te escuché. Yo muchas veces, te lo digo, Ana, muchas veces entran personas molestas porque está pasando esto y me han dicho 7 veces esta cosa, que no se puede, lo que fuera que estén esperando. Y yo les explico la misma, les digo, ¿sabes qué? No se puede, pero vení, te voy a contar por qué. Y entonces le dedico el tiempo a contarle por qué te tengo que decir que no. Y te lo digo, Ana, eso es sanador. Porque es que todos queremos que la organización funcione bien. Entonces, cuando vos te dicen, quiero esto, y no entiendo por qué me dicen todo el mundo que no, y yo te digo, te voy a hacer entender por qué te estamos diciendo que no. Y es por esto, esto y esto, porque si lo hacemos va a pasar esto y esto y esto en la organización, y mira, no funciona. Tomás, no sabes lo agradecido que estoy. Entonces muchas veces un no bien dicho, con empatía, termina siendo absolutamente sanador. Entonces yo creo que todos, en donde estemos en la organización, siempre, todos los días, es que no es un día al mes, todos los días se nos van a presentar situaciones de gente que está molesta, que está incómoda, que no le están funcionando por algún motivo algo de su trabajo.
Y nosotros, en la medida en que lo veamos de manera empática y digamos, yo qué información quisiera tener, qué tratamiento quisiera tener genuinamente de esta persona con la que estoy hablando, para yo mismo sentirme más tranquilo después de esta conversación. Entonces, por eso digo esa palabrita. Podría quedarme en muchas de las palabras, pero es que esa palabra empatía me parece que es la raíz de una organización sanadora. Sí, yo resueno contigo, es como el centro de muchas cosas y te agradezco profundamente que lleves el llamado a esos microhábitos que se me vienen aquí a la mente y al corazón cuando te escucho, que podrían ser microhábitos sanadores. O sea, uno como integrante, como líder, si está realmente presente, con disposición de escuchar al otro, de ayudarlo, mirarnos a los ojos, reconocer nuestra humanidad compartida, reconocer nuestros propósitos compartidos, puede de verdad todos los días tener microhábitos sanadores, porque finalmente este camino de organización sanadora trasciende la declaración. La declaración es un marco, pero esto hay que llevarlo a microcomportamientos y hábitos cotidianos, así que me parece fantástico. Tomás, ¿quieres dar un mensaje final para terminar? Pues Ana, yo creo que el mensaje de fondo es, hombre, la organización sanadora no es un eslogan más, no es una moda, no es un libro que nos leímos mucho seguramente, solamente. Es realmente algo que nos debería ayudar a todos a construir y a reconstruir de alguna forma esos hábitos organizacionales que nos permitan que venir a trabajar sea realmente una alegría. Es que no tenemos por qué venir a par maluco. Suficientes cosas enredadas van a pasar, pues, en la vida por fuera de la oficina pasan mil cosas, obviamente, pero es que aquí también, o sea, es que la tendencia al caos de cualquier negocio es absoluta. Entonces, ninguno de los planes que hagamos van a funcionar igualito. O sea, el cliente no va a tomar todas las toneladas que nosotros queríamos venderle. El precio no siempre va a ser el que quisiéramos nosotros. El costo no va a ser el que necesitábamos que fuera. O sea, todo tiene tendencia a no cumplirse al 100%, pero no hay que sumarle como más cosas a las microfrustraciones, digamos, que trae la vida laboral tradicionalmente, ¿cierto? Porque el mundo no es perfecto. Entonces, un poquito es eso, es entender. Organización Sanadora, lo que estamos haciendo es un manifiesto muy de fondo por ser una compañía en la que venir a trabajar sea realmente una alegría para todos. Para enfrentarnos con todas las ganas a que, a pesar de esas dificultades, llevemos a cabo nuestro propósito superior, que nuestro propósito superior es absolutamente, pues, bonito y transformacional de comunidad y de sociedad, ¿cierto? Entonces, hombre, sí, apoyémonos, hagamos que esto sea, que este camino sea lo más entretenido posible, de forma tal que, pues, que no le tenemos que meter más ingredientes difíciles a la vida de los que ya por sí trae ser un ser humano, pues, en cualquier siglo, pero en el 21 también. Sí, en el 21 especialmente. Ay, Tomás, muchas gracias por una conversación sanadora. A ti, Ana, muchas gracias a ti.